les va? Bienvenidos a un nuevo espacio de Buenos Humos, este momento donde nos encontramos para hablar de los habanos, que es lo que nos apasiona. Y les muestro lo que tengo en mi dedo, no es un anillo, es una anilla de habanos, en este caso de Cuava. Y hoy un poco vamos a hablar de la historia de la anilla. Aparentemente la primera anilla que tuvo un puro fue de tela. Y fue encargada por Catalina la Grande, una zarina rusa, que en realidad encargó a la fábrica de puros que le pusieran una anilla de seda porque se manchaba con la nicotina los guantes blancos. A partir de ahí, en 1860, aparece un empresario alemán que emigra a Cuba y comienza a trabajar como empleado en una fábrica de habanos. Se llamaba Gustav Bock. Y este hombre después llegó a tener su propia fábrica, produjo sus propios puros con la marca El Águila de Oro, y cuando él enviaba los puros a Europa, él pensaba que esos puros que estaban desnudos, no tenían ninguna identificación, necesitaban tener una anilla o una identificación donde él firmaba sus puros, y eso evitaba falsificaciones y cumplía también la función de no manchar los guantes blancos de, en ese momento, la nobleza que accedía a esos puros. A partir de ahí se entiende que este Gustav Bock es digamos, un poco el creador de la anilla de papel. Esta anilla de papel comienza a ser toda una industria litográfica muy bonita por otro lado, y entonces las fábricas de puro comienzan a identificar sus puros y su marca a través de la anilla. Ahora, encontramos diferentes tipos de anillas. Ustedes fíjense que acá yo tengo dos marcas, una es Partagás y la otra es Montecristo. Yo les voy a mostrar ahora las distintas anillas que podemos encontrar, inclusive en una misma marca de habanos. Partagás, Montecristo y H. Upmann. En el caso de Partagás, ustedes fíjense que tenemos la anilla tradicional de Partagás, que es la que se utiliza en prácticamente todos los formatos de la marca. La anilla Series, que es una anilla que identifica otra línea de Partagás. Inclusive esta anilla Series tiene la particularidad de que también identifica el formato. Fíjense que este es el Serie D número 4, el famoso robusto de Partagás, y acá tenemos el Serie D número 5, que también está identificado en la anilla. Todos los formatos de la línea Serie, por supuesto, pertenecen al mismo blend. Y por último, este Partagás, una edición limitada, que es la línea Maestra, que justamente tiene una anilla totalmente diferente, justamente porque es una edición especial, y tiene la particularidad de tener también una anilla de pie, que nos va a mostrar el nombre de la línea, en este caso línea Maestra. Lo mismo ocurre con Montecristo. Montecristo tiene su anilla tradicional, la que se utiliza en prácticamente toda la línea de Montecristo. Tiene una doble anilla, en este caso para identificar la línea Open, que es una línea un poquito más suave que la línea tradicional de Montecristo. Y finalmente, como Partagás, una edición especial que se hizo para el Año Nuevo Chino, el Año del Dragón, y que tiene una anilla de pie identificando esa edición limitada. Algo similar ocurre con H. Upmann. H. Upmann tiene la anilla tradicional, que es la que se utiliza en prácticamente toda la línea de H. Upmann, y en este caso una doble anilla identificando la línea Magnum, que es una línea diferente, un blend distinto, con distintos formatos que están también identificados, como en el caso de la línea Serie, por el número. Fíjense, Magnum 54, otro formato Magnum 50, o sea que la doble anilla nos indica qué formato tiene ese habano. La impresión de anillas ha derivado en una industria litográfica maravillosa que tiene Cuba y que ha dado lugar a un coleccionismo que se llama vitolfilia y que por supuesto tiene muchos adeptos en todo el mundo. Pero esa vitolfilia, ese término, trae confusión porque muchas veces la gente cree que esto es la vitola y no la anilla.
La vitola lo que define es el formato del habano, o sea, el largo y el diámetro que tiene. Esa es la vitola. A diferencia de la anilla, que es esta de la que estamos hablando y que es la que identifica la marca o la marca y la línea. Pero muchas veces, como la vitolfilia es el coleccionismo de anillas, muchas veces se presta la confusión y la gente le llama vitola. No, esto es anilla. En definitiva, se han impreso en las anillas infinidad de personajes, músicos, se utilizaban los mandatarios para poner en la misma anilla. Mismo hoy tenemos todavía, en la actualidad, la anilla de Simón Bolívar, una de las antiguas marcas cubanas, tiene la imagen del Libertador en su anilla. También la anilla ha servido como identificación de marca, como un elemento, un obstáculo más para los falsificadores. Cuando me acuerdo, Coiba al principio tenía anillas planas, después comenzaron a hacer una anilla con relieve, con la palabra Coiba en relieve, porque de esa manera se dificultaba un poquito el trabajo de los falsificadores. Y tal es así que Coiba tiene una línea premium que se llama Veique, y Veique tiene una anilla con un holograma de seguridad en su anilla. O sea, fíjense hasta qué punto la anilla ha servido, ha evolucionado a través de la historia y hoy sirve para tener un elemento más de seguridad que evite la falsificación. Bueno, espero que la info les haya servido y nos encontramos la próxima para disfrutar de los habanos. Les deseo, como siempre, muy buenos humos.